En lo más profundo de los océanos existen tesoros que valen fortunas inimaginables, pero jamás han sido reclamados. No porque nadie los haya encontrado, sino porque los pocos que lo intentaron jamás regresaron. Desde barcos fantasmas que respiran bajo el agua, hasta cofres malditos sellados con símbolos que nadie ha podido descifrar. Estos tesoros están rodeados de historias tan oscuras que incluso los cazadores más valientes se niegan a acercarse. Hoy viajaremos hacia los abismos olvidados del planeta, donde el oro brilla, pero también donde la muerte acecha. Prepárate para descubrir los tesoros hundidos que nadie se atreve a buscar y entender por qué siguen esperando en silencio desde hace siglos. Comencing. El mar siempre ha sido un misterio insondable, un espejo brillante en la superficie, pero mortal en sus profundidades. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras han desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás riquezas capaces de cambiar imperios. Pero entre todos los tesoros perdidos del mundo, hay algunos tan peligrosos que incluso mencionar su nombre provoca escalofríos entre los marineros. El primero de estos tesoros prohibidos se encuentra ligado a una región del Océano Atlántico conocida por sus aguas tranquilas, pero con un pasado terriblemente violento. Hace más de 300 años, un galeón español llamado el Valiente del Sol transportaba una carga valorada en millones de dólares actuales a monedas de oro purísimo, estatuas de jade y un relicario que, según archivos coloniales, había sido robado de una civilización indígena jamás identificada, pero el barco nunca llegó a su destino. Los registros indican que desapareció en un lugar que hoy los pescadores locales llaman la Garganta del Diablo, un punto donde las olas parecen moverse al revés y donde las brújulas giran como locas. Pescadores cuentan que en noches sin luna se pueden ver sombras gigantes en el agua, como si algo respirara allá abajo. ¿Es solo una leyenda? Pero las expediciones enviadas en los últimos 80 años no han vuelto con respuestas, ni con sobrevivientes. En 1941, un submarino británico registró algo que aún hoy desconcierta a la marina: la silueta de un barco antiguo moviéndose lentamente, a más de 200 metros bajo el agua. La estructura coincidía con la del Valiente del Sol. El submarino intentó acercarse, pero los sistemas eléctricos fallaron de inmediato, como si una fuerza invisible los rechazara. Cuando las luces volvieron, el barco había desaparecido, no hacia adelante ni hacia los lados, sino hacia abajo, como si hubiera sido jalado por algo gigantesco. Este avistamiento alimentó la teoría de que el galeón no solo se hundió, se transformó en una especie de navío prisionero de un fenómeno anómalo, un fenómeno que no permite que nada escape. Los expertos modernos creen que podría tratarse de un tipo de corriente oceánica circular, extremadamente poderosa, algo similar a un remolino permanente, pero con características que no coinciden con ninguna estructura natural conocida. Y aún así, en el corazón de ese remolino es que descansa un tesoro tan codiciado que varias organizaciones privadas han intentado recuperarlo en secreto. Ninguna lo ha logrado. Lo más inquietante es que todas las comunicaciones de estas misiones fallidas contienen la misma frase, escrita por diferentes personas. Hay algo abajo que no quiere que toquemos el relicario. Mucho antes de que existieran los mapas modernos, leyendas indígenas hablaban de una ciudad que brillaba bajo el mar, incluso en la oscuridad total. La llamaban la Ciudad del Silencio, y según los relatos, fue tragada por el océano después de que sus habitantes desataran un poder que nunca debieron tocar. En la década de 1980, un grupo de buzos expertos encontró ruinas en una zona donde no debería haber restos de ninguna civilización. No solo había columnas y esculturas, sino estructuras metálicas corroídas que parecían demasiado avanzadas para pertenecer a la época precolombina. Entre estas ruinas se mencionaba un tesoro extraordinario, una esfera de obsidiana negra, completamente lisa, que, según las leyendas, podía mostrar el pasado y el futuro. Cuando los buzos intentaron extraerla, comenzaron a escuchar ruidos, golpes metálicos, pasos, voces que no provenían de ninguno de los miembros del equipo. La cámara de uno de ellos,
captó una sombra humanoide a pocos metros. Pero cuando giraron, no había nadie. Uno de los buzos sufrió un ataque de pánico afirmando que algo invisible lo estaba tocando. Otro perdió la conciencia sin explicación alguna. La expedición terminó abruptamente. La esfera permanece allí, intacta, esperando, y nadie se atreve a volver. En las costas de Noruega existe un acantilado conocido como el Filo del Fin del Mundo, un lugar donde las olas golpean con tanta fuerza que parecen gritar. Allí, hace más de 1000 años, un dracar vikingo cargado de botines de guerra cayó directamente al mar durante una tormenta brutal. Dentro de aquel barco, según crónicas antiguas, había artefactos de tierras lejanas, rubíes indios, esculturas islámicas y un martillo ceremonial tallado en oro, Aukula Maban, el martillo del dios caído. Una empresa privada intentó recuperarlo. En 2007 enviado un robot submarino de alta tecnología. Lograron captar imágenes del dracar. Sorprendente. El barco estaba casi intacto, como si se hubiera congelado en el tiempo. Pero cuando el robot intentó tomar el martillo, algo imposible ocurrió a un punto L. A ese luces se apagaron y la señal se interrumpió. Al revisar el video, los expertos vieron la última imagen, una figura gigante, cubierta de lo que parecía ser algas, moviéndose detrás del dracar. El barco sigue ahí, el martillo también, pero la empresa jamás volvió. En 1932, un carguero japonés llamado Hikari Maru se hundió durante una tormenta cerca de Filipinas. Transportaba lingotes de oro y documentos confidenciales del gobierno imperial. Hasta aquí, una historia común. Pero lo extraño comenzó cuando los buzos encontraron el naufragio. Los lingotes estaban allí y, luego, simplemente, ya no estaban. Los buzos regresaron días después y los lingotes habían vuelto a aparecer exactamente en el mismo lugar. Este patrón se repitió varias veces. Los investigadores creen que el área presenta un fenómeno electromagnético extremo que afecta la percepción humana y la grabación digital. Otros sugieren que el tesoro está protegido por algún tipo de mecanismo desconocido. Hoy, el Hikari Maru es considerado uno de los naufragios más impredecibles del mundo. Su tesoro aparece y desaparece, como si respirara. En 2015, un equipo de arqueólogos submarinos recibió permiso para explorar una zona prohibida en el Océano Índico. Su objetivo era investigar restos de un naufragio portugués del siglo XVI. Pero lo que hallaron fue mucho más antiguo. Bajo capas de coral y roca marina, encontraron objetos imposibles: un disco metálico cubierto de símbolos desconocidos y una caja de piedra sellada con un material parecido al vidrio, pero mucho más resistente. Intentaron abrirla, error fatal. Al hacerlo, una especie de vapor oscuro salió disparado. Las cámaras registraron un temblor en el agua, como si algo gigantesco hubiera despertado. Los buzos comenzaron a sentirse desorientados. Uno afirmó ver ojos observándolo desde la oscuridad. Otro declaró que escuchaba voces susurrando su nombre. La expedición fue cancelada. El área volvió a ser clasificada como zona restringida y los objetos quedaron en el fondo del mar. El pirata Bartholomew, el zurdo Kane, fue uno de los más temidos del Caribe. Se decía que tenía un tesoro tan grande que incluso él no podía cargarlo en su barco sin que éste se hundiera. Cuando Kane murió, su tesoro desapareció con él. En 1979, un equipo de cazaticeros afirmó haber localizado la cueva submarina donde supuestamente se encontraba. Al llegar, vieron cofres, monedas y armas antiguas, todo iluminado por la luz filtrada desde la superficie. Pero cuando intentaron recoger el primer cofre, un estruendo sacudió el lugar. La cueva comenzó a temblar como si estuviera viva. El agua se volvió turbia y los buzos sintieron una presión tan fuerte que casi les rompen los tímpanos. Salieron de allí aterrados. El tesoro sigue ahí, esperando al que se atreva. En el Pacífico, cerca de una isla remota, existen registros históricos de una flota entera de barcos mercantes chinos que desapareció en el siglo XV. Exploradores modernos han encontrado estructuras submarinas
que parecen ser los barcos. Pero con un detalle perturbador, ninguna fotografía sale bien. Los videos se distorsionan, los imágenes se corrompen en incluso las cámaras más avanzadas, fallan justo cuando apuntan al lugar. Los buzos aseguran que sienten una energía extraña, como electricidad estática en el agua, ¿no? Y algunos dicen haber visto sombras moviéndose dentro de los cascos de los antiguos barcos, aunque no haya animales lo suficientemente grandes para hacerlo. La flota está ahí, pero es como si no quisiera ser vista. Entre todos los tesoros hundidos que existen en el mundo, hay uno que sobresale por una razón .s y alguien lo recupera. Podría cambiar la historia de la humanidad. Se trata de un cofre de origen desconocido, encontrado por satélites en 2019, gracias a anomalías térmicas. El cofre mide más de 2 metros y parece estar hecho de un material totalmente desconocido en la Tierra. No hay barcos registrados en el área, no hay ruinas, no hay evidencia humana y sin embargo, el cofre está ahí. Una expedición intentó acercarse, pero los sensores detectaron un pulso energético que apagó todos los sistemas, como si el objeto estuviera vivo. El cofre sigue esperando y nadie sabe qué contiene. Ahora que conoces estos casos, quizá te preguntes, ¿por qué nadie se atreve a buscar estos tesoros? La respuesta es sencilla y aterradora, porque todos ellos parecen estar protegidos por la naturaleza, por el tiempo o por algo mucho más antiguo y mucho más inteligente. Los océanos guardan secretos que no estamos preparados para descubrir, en tesoros que brillan, sí, pero que también parecen tener voluntad propia. Quizá algún día la tecnología permita explorar estos abismos sin riesgo, quizá simplemente hay cosas que deberían permanecer donde están. Lo único seguro es esto, mientras el mar siga existiendo, seguirá escondiendo tesoros que ningún humano se atreve a reclamar. Y esa es la razón por la que estos tesoros siguen ahí, esperando, silenciosos, pacientes, letales,